Ha muerto. Marta Peñate confirma con dolor la triste noticia de su hijo. A veces la vida se detiene sin previo aviso, como si alguien apagara la luz sin darnos tiempo a despedirnos, y eso fue lo que ocurrió en el mundo íntimo de Marta Peñate, la mujer fuerte, vehemente, siempre llena de energía que tantas veces había desafiado las opiniones ajenas, las críticas del plató, los juicios de desconocidos, y que hoy, sin maquillaje emocional, sin filtros ni frases medidas, ha confirmado con una voz rota por el dolor la noticia más desgarradora que una madre puede dar, la muerte de su hijo. No hubo comunicado oficial redactado por representantes, ni una rueda de prensa organizada para controlar la narrativa, no se trataba de una estrategia mediática ni de un intento por protagonizar titulares, fue simplemente el desgarro de una madre que, incapaz de contener el peso de lo ocurrido, encontró en sus propias palabras, dichas entre sollozos, entre pausas prolongadas que decían más que cualquier discurso, la manera de contarle al mundo lo que había ocurrido, como si, al compartirlo, pudiera tal vez despertar de esa pesadilla, como si ponerle voz al horror ayudara a comprender que era real. Su hijo, al que había protegido del foco mediático durante años, a quien pocas veces había mostrado públicamente, había sido, en palabras de ella misma, su mayor orgullo, su motor, su ancla en los días de tormenta y su luz en los momentos oscuros, una criatura con una sensibilidad especial, con un corazón generoso y una mirada limpia que iluminaba cada habitación en la que entraba, un joven que, a pesar de llevar el apellido de una figura conocida, había elegido caminar por la vida con humildad, con paso propio, con una personalidad tan entrañable como firme. La noticia de su fallecimiento llegó primero como un rumor, como esos susurros que corren en redes, y que uno se niega a creer hasta que alguien, con voz temblorosa, los confirma, y cuando fue Marta quien habló, ya no hubo espacio para la duda, porque su rostro decía lo que las palabras no podían expresar, porque en su mirada se reflejaba un vacío imposible de llenar, una herida abierta que no sangra por fuera pero desangra por dentro, y en ese momento el país entero pareció detenerse, al menos por un instante, porque aunque no todos conocían al hijo de Marta, todos podían imaginar ese dolor, todos podían sentir la brutalidad de perder a un hijo sin importar la fama, los programas o los titulares. Durante días, Marta se mantuvo en silencio, refugiada en el calor de los suyos, en las manos amigas que se ofrecieron sin palabras, en los mensajes de apoyo que llegaban de todas partes, de compañeros de profesión, de antiguos críticos, de seguidores anónimos que, con respeto, compartían su dolor, porque hay algo universal en la pérdida de un hijo, algo que trasciende toda diferencia, algo que une a las madres del mundo en una misma lágrima, en un mismo nudo en el pecho, en una misma oración dicha en voz baja frente a la fotografía de aquel que ya no está. El funeral fue íntimo, rodeado de discreción y de una serenidad extraña, como si todos supieran que no hacía falta mucho para despedirse de alguien tan querido, que bastaba con el silencio, con la música suave, con las flores blancas que cubrían el pequeño altar donde reposaba su recuerdo, y allí estaba Marta, sin buscar protagonismo, sin querer esconderse tampoco, sosteniendo la mano de su madre, mirando al cielo como buscando una explicación, una señal, una razón que nunca llegaría pero que quizás no necesitaba, porque en lo más profundo de su corazón ya sabía que algunas preguntas no tienen respuesta, y que algunas pérdidas solo se sobreviven, no se entienden. Con el paso de las semanas, Marta comenzó a compartir pequeños fragmentos de su duelo, no desde el espectáculo, sino desde la necesidad de poner en palabras lo que le pasaba por dentro, de gritarle al mundo que su hijo había existido, que había amado, que había reído, que había dejado una huella, aunque ahora ya no estuviera físicamente, y esas publicaciones, lejos de generar polémica, se convirtieron en espacios de consuelo compartido, en lugares donde otras madres que también habían perdido a sus hijos escribían sus historias, donde el dolor se reconocía, se abrazaba, se hacía menos insoportable porque ya no estaba solo. No era Marta la que hablaba como personaje público, era la madre que hablaba desde las entrañas, la que no encontraba sentido al paso de los días, la que se despertaba por las noches pensando que todo había sido un mal sueño, la que caminaba por su casa y esperaba encontrar aún el sonido de su voz, la risa de su hijo, el eco de sus pasos, el desorden de su habitación, la vida que antes lo llenaba todo,
y que ahora se había convertido en un silencio que ensordecía. Pero incluso en medio de ese dolor, Marta demostró una fortaleza insospechada, y poco a poco fue encontrando nuevas formas de honrar la memoria de su hijo, hablando con asociaciones de salud mental, de apoyo a familias en duelo, visibilizando un tema que muchos prefieren evitar, y cada vez que lo hacía, su voz temblaba pero no se quebraba, porque había entendido que, al contar su historia, al permitir que otros supieran lo que vivió, podía quizás evitar que otra madre pasara por lo mismo, podía transformar su pérdida en un legado, en una lucha, en un acto de amor. Y así, Marta Peñate, que tantas veces había sido mirada con lupa por su espontaneidad, por su carácter impulsivo, por su forma de decir las cosas sin filtro, se convirtió en símbolo de algo mucho más grande, de la maternidad sin maquillaje, del dolor sin vergüenza, de la humanidad compartida que surge cuando caen las máscaras y solo queda el corazón. Porque su hijo, aunque ya no esté, sigue siendo su norte, su fuerza, su razón, y cada día que Marta se levanta, aunque le cueste, aunque no tenga ganas, lo hace por él, para seguir hablándole al mundo de su luz, para recordarle a todos que cada vida cuenta, que cada amor importa, y que hay pérdidas que duelen para siempre, pero también amores que no mueren nunca. En los días posteriores, cuando el bullicio se apagó y el mundo volvió a girar con su indiferencia habitual, Marta descubrió lo que tantas madres en duelo saben, que el dolor más intenso llega cuando el silencio se instala, cuando los mensajes disminuyen, cuando las cámaras ya no están, y uno se queda a solas con la ausencia, con las preguntas que nadie puede responder, con los objetos que ya no se tocan, con las rutinas que se quiebran por la falta de un gesto, de una voz, de una simple mirada. Fue entonces cuando comprendió que el duelo no es un camino recto, que no se supera, sino que se aprende a caminar con él, como con una piedra en el zapato que jamás se quita del todo pero que enseña a pisar más despacio. A pesar del dolor, o quizás gracias a él, Marta encontró consuelo en la escritura. Comenzó a redactar una especie de diario íntimo, no pensado para el público, sino como un ejercicio de supervivencia emocional, un espacio donde volcar sus miedos, sus culpas, sus recuerdos, y en esas páginas fue recuperando al niño que había sido su hijo, su risa cuando era pequeño, sus primeras palabras, sus manías adorables, sus inseguridades, sus logros, su manera peculiar de ver el mundo, y en cada palabra escrita, Marta lo volvía a tener cerca, aunque solo fuera por un instante, aunque solo en la imaginación. Fue entonces cuando una editorial le propuso compartir esos escritos con otras personas, y tras muchas dudas, después de luchar con la idea de exponer algo tan íntimo, Marta aceptó, convencida de que su testimonio podía servir, que no estaba sola en ese dolor, que muchas otras mujeres, y también hombres, encontrarían en sus palabras un espejo, un abrazo, una esperanza pequeña. El libro, titulado Mi hijo sigue aquí, fue recibido con cariño, con respeto, con lágrimas contenidas por parte de quienes, leyendo sus páginas, revivían también sus propias pérdidas, sus propias historias enterradas bajo años de silencio. Pero no fue solo un libro lo que Marta entregó al mundo, fue una lección de amor incondicional, de vulnerabilidad asumida, de duelo sin dramatismo pero con verdad. Comenzó a participar en encuentros con otras familias, en foros de duelo, en eventos benéficos destinados a acompañar a quienes han perdido lo más sagrado, y su voz, que antes se asociaba al entretenimiento y al conflicto, se transformó en una voz sabia, cálida, profundamente humana, capaz de hablar sin rodeos pero también sin herir, como si el dolor la hubiera hecho más blanda por dentro y más fuerte por fuera. Hoy, aunque las heridas siguen abiertas y habrá días en que el simple olor de una colonia le arranque lágrimas, o en que ver a un adolescente por la calle le provoque un nudo en la garganta, Marta ha encontrado en el recuerdo de su hijo una brújula, una forma de seguir caminando sin perderse, y sabe que cada vez que habla de él, que lo nombra, que lo recuerda, lo mantiene vivo, no solo para ella, sino para todos aquellos que alguna vez amaron y perdieron, y que aún así, siguen eligiendo levantarse cada mañana, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque el amor aún permanece.